Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. ¿Por qué se cree en Dios? Las razones que dan los creyentes son muchas y muy distintas, pero muchas de ellas me parece que están más allá del origen mismo de por qué se cree. Yo diría que se cree por costumbre, por una costumbre que a uno se le inculca desde que es muy pequeño. Y por supuesto hay detrás muchas más cosas y delante y después, cuando uno ya tiene la costumbre, muchas más cosas a veces para justificar la creencia. Como siempre hablo fundamentalmente del catolicismo y explico por qué. No es porque tenga yo miedo de que los islamistas vengan y me pongan una bomba, no es porque yo tenga alguna relación con el judaísmo y por lo tanto no me meto con el judaísmo, no es porque le tenga yo miedo a Donald Trump y no me meta yo con los protestantes, es porque mi mundo ha sido el católico. Me crié en el catolicismo, me bautizaron, hice mi primera comunión. Los países en los que he vivido yo, México y España, son países esencialmente católicos y por lo tanto es la religión que mejor conozco y a los creyentes a los que mejor conozco. No es lo mismo el motivo de creer personal que las explicaciones o justificaciones que se hacen posteriormente cuando el creyente se enfrenta a argumentos que ponen en jaque su creencia. Y esto hay que entenderlo y yo he tratado de entenderlo. Su creencia no es solo una creencia como yo creo que tal equipo es mejor que otro. Es todo un andamiaje de una forma de vida. Es un sistema complejo de enjuiciamiento de la existencia desde que amanece, porque Dios lo quiere, hasta que se tiene un momento feliz o un momento de desolación, y todo ello porque así lo quiso Dios. Precisamente por eso abandonar la creencia es enormemente difícil. Yo no puedo compartir la experiencia porque yo nunca creí realmente lo que me contaban. No es que decidiera ser ateo, como me han preguntado muchas veces. ¿Cuándo decidiste? ¿Cómo decidiste? No decidí. Es que me contaban historias y nunca me convencieron de que hubiera buenos motivos para creer en las historias que me contaban. Y debo decir que mi extensa familia, mi madre, mis 10 tíos y mis 35 primos lo intentaron hasta el último momento y con toda su fuerza, que es como se obtiene en primer lugar la creencia, cuando todos a tu alrededor creen y te hacen creer. La primera razón para creer es que te enseñaron a creer. Tu formación, tu educación, tu entorno social, las prácticas de tus padres te llevaron a convencerte de que sus afirmaciones eran válidas y sus prácticas eran beneficiosas. Quizás tus padres iban por lo menos a misa los domingos, mencionaban a Dios constantemente. ¿Acaso te dieron una pequeña joya con una cruz que te presentaron como símbolo del mensaje del Hijo de Dios y no como un horrible instrumento de tortura y ejecución? La gente a tu alrededor llevaba joyería similar, se santiguaba por distintos motivos: miedo, deseos de obtener algo, participación en la misa. Desde muy pequeño te llevaron a la iglesia, te llevaron a bautizos, primeras comuniones, bodas, incluso funerales, y todo ello ocurría en ese entorno dedicado a tu Dios, donde nadie ponía en duda la creencia. Probablemente fuiste a una escuela religiosa, o participaste en una organización social religiosa, o lo hacían tus amigos, tus conocidos. Muy probablemente no conociste a nadie que pusiera en duda esas creencias. Finalmente hiciste tu primera comunión. Para ello tuviste que ir al catecismo, donde aprendiste todo sobre el pecado y la confesión. Te enseñaron que naciste pecador, algo terrible para un niño, le guste uno o no, es pecador. Incluso te hicieron conocer una oración que no suele enseñarse a los más pequeños, una oración muy del catecismo, una oración para que te humilles y te sobajes ante una imagen. Yo, pecador, confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Esto con frecuencia acompañado con golpes de pecho. ¿Pero qué culpa grandísima puede tener un niño de 9 o 10 años, edades habituales para la primera comunión? Ninguna, hombre, ninguna. Pero a partir de aquí, el niño sospecha que seguramente tiene alguna grandísima culpa y que debe confesarse con un señor de sotana, y sólo así se le permite comerse a su Dios y estar a gusto en su casa, la iglesia. Durante todo este proceso de indoctrinación, que no es forzada, que parece lo más sencillo del mundo, hay una omisión importante. Al niño, a ti, a mí, no nos enseñaron a cuestionar, a pensar, a dudar, a pedir explicaciones, a estar en desacuerdo y preguntar cosas incómodas.
En resumen, uno cree porque le enseñaron a creer, porque todos a su alrededor creían y porque nadie le ayudó oportunamente a preguntar el porqué de cada pequeño detalle, de cada elemento, de todo el edificio religioso que fue conformando su indoctrinación. Además, históricamente, y hay que recordarlo, la Iglesia lo suele contar con enorme frecuencia, el que duda es hereje, es enemigo de Cristo, de la Iglesia y de todos los buenos creyentes. Por eso se masacraba a herejes y musulmanes, por eso se indoctrinaba a indígenas, americanos y africanos y se mataba a los que no se dejaban convencer. Mejor no preguntar, mejor no dudar, y cuando se duda siempre hay que pensar que uno está pecando y entonces debe decir por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. He pensado sobre todo en 3 motivos para creer en Dios que al final resultan un enorme desafío para los creyentes. El universo parece ser un sitio razonablemente ordenado que está sujeto a una serie de leyes. ¿Es eso una buena razón para pensar que tuvo que haber una fuerza creadora que lo hiciera así, pudiendo ser de otro modo? No. Muchos universos, millones de universos, podrían tener leyes distintas, incluso leyes cambiantes. Los lunes la gravedad vale 6, pero los viernes vale un helado de chocolate. ¿Es posible? Por supuesto que es posible. Ya sea que hablemos de universos que nacen y mueren a lo largo de toda la eternidad, o que hablemos de multiversos, de universos paralelos, es posible que hubiera infinitos universos con infinitas leyes, y eventualmente habría uno, cuyas leyes favorecieron que se hiciera la vida como la conocemos, vida que en otros universos podría haber sido totalmente distinta, claro, o simple y sencillamente no existir. La idea de que el orden debe tener un responsable del orden es simplemente una visión humana, un sesgo humano. Los seres humanos, lo sabemos, podemos introducir orden en el mundo. Ordenamos piedras para hacer casas, tejemos fibras para hacer telas, hacemos cerámica con el barro. Y entonces, si nosotros hacemos eso, pues todo el mundo debe tener una especie de superhumano que introdujera el orden original. ¿Por qué? No hay motivo. Vemos el mundo como humanos, pero el universo no es humano, podríamos decir que es antihumano. Ni siquiera podemos vivir en la mayor parte del universo. O es demasiado frío, o demasiado caliente, o demasiado húmedo, o demasiado seco, tiene demasiada radiación, no tiene aire, no ofrece posibilidades de alimentarnos. Pensándolo seriamente, qué orden maravilloso con nosotros como el centro de la creación tiene un universo en el cual en realidad solo podemos vivir en una estrecha franja de tierra de nuestro propio planeta. Y para vivir fuera de esa estrecha franja hemos tenido que inventar la ropa, el fuego, cosas que un Dios creador de orden bien nos podía haber dado de serie. Un Dios para el cual nosotros fuéramos el centro de la creación nos permitiría vivir en todo el universo o cuando menos en todo el planeta. No deja de ser curioso que el universo les parezca a los religionistas diseñado con inteligencia, cuando sabemos con plena certeza de que la inteligencia es producto de un largo proceso evolutivo. Y lo que nos parece no tiene forzosamente que ser realidad. ¿Acaso la inteligencia de Dios evolucionó? No creo que sea aceptable que uno haga ese tipo de preguntas. Ante el orden del universo podemos decir 2 cosas. Podemos decir, qué curioso es, estudiémoslo, averigüemos cómo funciona. O bien decir, es así porque Dios lo quiso y ya no tenemos nada más que comentar. La realidad es que no sabemos por qué, si es que hubiera un por qué, nuestro universo es así. Y la falsa certeza que nos da la religión no resulta demasiado útil cuando nos preguntamos cosas de vida o muerte, como la construcción de edificios que no se caigan, el desarrollo de vacunas y medicamentos que curen, la creación de aviones que vuelen y miles, literalmente miles de cosas más. Así que podemos decir que una razón para creer es el miedo a no saber, el pánico a la ignorancia. En más de una ocasión a mí me han dicho, bueno, si tú niegas que Dios hiciera a los seres vivos con su varita mágica, entonces explícame cómo surgió la vida, explícame cómo surgió el hombre, explícame cómo surgió la inteligencia. Y la única respuesta razonable es, no lo sé, nadie lo sabe. Pero el que yo no lo sepa no significa que tenga que aceptar la primera explicación que se te ha ocurrido, porque no hay ninguna evidencia de que cualquier Dios que te puedas imaginar haya intervenido en esos procesos. Y sin embargo, sí hay evidencias de que el universo, la vida, el ser humano, la inteligencia, nuestro planeta, surgieron y se desarrollaron a lo largo de millones de años. Y al paso del tiempo hemos aprendido muchas cosas que han ocurrido a lo largo de esos millones de años.
Así que vale la pena seguir estudiando para averiguarlo y no quedarnos en el así lo hizo Dios. El conocimiento científico, pues, es insuficiente porque queda mucho por saber, porque llevamos apenas 300 años explorando con él nuestro universo. Pero sin duda alguna es muchísimo más útil, muchísimo más iluminador y más claro que cualquier dogma religioso. El miedo a la ignorancia acaba convirtiéndose en una forma de rendirle pleitesía a esa misma ignorancia, de elevarla, mantenerla y conservarla. Esto puede explicar en parte por qué las religiones han perseguido a quienes han tratado de desentrañar los misterios del universo, como los más conocidos Giordano Bruno o Galileo, o muchísimos otros a lo largo de toda la historia y en todas las religiones, a quienes se les condenó por preguntar y buscar respuestas. El mayor testimonio de la presencia de Dios para un creyente es la intercesión directa del Creador en los asuntos humanos. Esto se presupone desde el momento mismo en que al comenzar un partido los jugadores le piden a Dios que les permita ganar, pero curiosamente nunca salen de la cancha blasfemando porque su Dios les hizo perder 6-1. O como dijo Johan Cruyff, si Dios existiera y los dos equipos se encomiendan a Dios al principio del partido, todos los partidos acabarían en empate. La presencia de Dios se expresa sobre todo por medio de los milagros. Los que se relata que produjo Cristo son en realidad asombrosos, desde caminar sobre las aguas hasta resucitar muertos o multiplicar panes y peces o incluso convertir el agua en vino. Pero la realidad es que los milagros que se afirma que se han producido, incluso los más asombrosos, carecen de validación independiente, como lo comentamos ya ampliamente en un vídeo de este canal. Pueden ser simplemente fantasías, historias, cuentos, consejas inventadas por alguien que pretende así fortalecer su fe y conseguir nuevos adeptos para la religión en la que cree firmemente. Incluso frecuentemente se habla de ciertas pruebas científicas que se le han hecho a supuestos productos milagrosos, en particular la imagen de la Virgen de Guadalupe y la sábana santa o lienzo de Turín. Pero suele ocurrir que tales estudios científicos con frecuencia no existieron nunca, como la repetida afirmación de que la NASA investigó la imagen guadalupana, cosa que la NASA nunca hizo porque la NASA no se dedica a eso, y cuando se hacen estudios rigurosos que resulta que no validan el milagro, pues entonces esos estudios estuvieron mal hechos y no hay que tenerlos en cuenta, como la datación por carbono 14 de la sábana santa. Pero mire, mientras la Iglesia no dé acceso pleno a los científicos para estudiar la imagen de Guadalupe, el supuesto sudario, la sangre de San Genaro, las supuestas heridas de los estigmatizados y otros prodigios, el tema no pasa de ser una afirmación sin pruebas, una fantasía, y evidencia solamente cierto temor de que la ciencia descubra explicaciones menos sobrenaturales de los fenómenos o que determine que los fenómenos ni siquiera existen. Y por eso se mantiene una gran distancia entre el milagro y la ciencia. Pero hay otro desafío al tema de los milagros. Cuando no existían formas de comprobar las afirmaciones, los milagros eran numerosos y de proporciones absolutamente espectaculares. El Mar Rojo se abría para dejar pasar a los israelitas. Llovía pan del cielo, maná. La rotación del planeta se interrumpía o el sol se detenía, depende de cómo lo vea usted. Ciudades enteras eran reducidas a escombros. Los muertos caminaban y cuando los profetas decían que algo iba a ocurrir, ocurría. Nos dicen, eso ya no pasa. Hoy, cuando alguien se cura de una enfermedad grave sin tratamiento, existen explicaciones suficientes y demostrables de por qué pasa y cómo pasa a religiosos y ateos, a católicos y musulmanes, judíos, sikhs o zoroastrianos. Es decir, que sabemos que hay acontecimientos desusados, pero que no parecen estar ligados a una voluntad divina. Los milagros parecen haberse vuelto escasos y de menor relevancia. En el caso de Juan Pablo II, los milagros que le valieron hacerlo santo fue curar a una monja del mal de Parkinson y a una mujer costarricense de un aneurisma cerebral. En ambos casos, nos dice la Iglesia, ciertos médicos, dijeron que las curaciones eran inexplicables, pero nunca nos han mostrado los datos que dicen que estamos seguros que el diagnóstico era el correcto y por lo tanto hubo curación. Porque hay, amigo, cuántas curaciones inexplicables proceden de diagnósticos incorrectos. Pero para la Iglesia, de nuevo, la ignorancia se sustituye con la falsa certeza de la religión. Si los médicos no saben, es un milagro. Y si nos conviene, lo hizo Juan Pablo II y no otro santo, otra santa, alguna virgen, el propio Cristo. No. Y todo esto sin contar los miles de presuntos milagros que se han exhibido como fraudes. Y ahí empezaría yo
por un fraude que descubrió un conocido mío, Sanale Damaruku, que fue a estudiar un Cristo que goteaba agua bendita o agua sagrada y que resultó ser la filtración de una fuga del retrete del sacerdote en la iglesia de Nuestra Señora de Velankani en Mumbai, la India. ¿Le extrañará a usted saber que Sanal fue perseguido por hacer este descubrimiento? Y todo esto ocurre en un mundo en el que bastaría un milagro, un verdadero milagro, un milagro incontrovertible para hacernos creer a todos. Si los milagros son la forma de Dios de dejar testimonio de su existencia, un milagro gordo terminaría con los ateos. Cuando todo falla, la propuesta es que creer en Dios es necesario porque Dios es el que dicta la moral. Esta afirmación implica ante todo la idea de que la moral de los seres humanos está condicionada por el castigo y el premio. Es decir, que sin la amenaza del castigo o la promesa de la recompensa, los seres humanos nos comportaríamos inevitablemente de modo brutal. Robaríamos, asesinaríamos, violaríamos, torturaríamos sin freno. Aunque esto ciertamente se corresponde con la visión cristiana del ser humano como pecador horrible, por mi culpa, por mi grandísima culpa y todo eso, la realidad es que nada indica que los individuos de nuestra especie sean así. Incluso cuando tienen permiso legal para matar y se pueden cobijar bajo el concepto de la guerra justa que defendió Agustín de Hipona, los seres humanos prefieren no matar. Un estudio de S.L.A. Marshall sobre los soldados de la Segunda Guerra Mundial señaló que quizás solo entre el 15 y 20% de los soldados estadounidenses dispararon efectivamente contra el enemigo. Esto significa que al menos 75-80% de los soldados no mataron. Hablamos de unas fuerzas armadas con 11,2 millones de personas en el ejército, 4,2 millones en la armada y 660,000 en los marines. De 16 millones, 12 millones no mataron. Quizá la cifra es menor, ponga usted que la mitad, pero debería ser de cero si somos una especie tan despreciable como dicen los representantes del Vaticano y teniendo permiso para matar como el 007, lo ejerceríamos. Y esto deja otro problema por resolver para los promotores de las creencias. ¿Por qué, pese a esa moral implantada por Dios tan necesaria, las cárceles están llenas de creyentes que delinquen, roban, matan, violan y torturan? La eficacia de Dios como fuente de la moral se ve fuertemente desafiada por este hecho. Mire, en un país como Estados Unidos, donde el 65% se dice cristiano de una u otra denominación, el 11% se dice ateo o agnóstico, el 2% judíos, otro tanto musulmanes y 1% de budistas, lo lógico sería que un 11% de los delincuentes encarcelados fueran ateos o agnósticos. Pero un estudio de la Oficina Federal de Prisiones de los Estados Unidos, realizado en 2021, reveló que solo el 0,01% de los prisioneros eran ateos, mientras que la población de presos cristianos sí correspondía al 65-66%. Vamos, los creyentes no parecen tomarse muy en serio la moral que dicen aceptar. La moral que nos dicen es ni más o menos la voluntad de Dios, de su Creador y de su Salvador. Es raro, ¿no? Y finalmente, hablando de cosas raras, ¿no es raro que la moral cambie? Es decir, si se nos presenta un Dios perfecto, infalible, todopoderoso, omnisciente y omnipresente, ¿cómo es que ese Dios cambia de opinión? ¿Cómo es que le parece muy bien aniquilar a toda la población humana en el diluvio, salvando solo a 6 personas, y luego se arrepiente y dice que ya no lo va a volver a hacer? Todas las reglas morales del Antiguo Testamento, como las del Levítico, que también ya visitamos en este canal, y cuyo enlace usted puede encontrar en la descripción de este vídeo, fueron supuestamente dadas por Dios a los israelitas como leyes absolutas, como órdenes. Por ejemplo, en el Levítico se dice que uno debe tomar a sus esclavos de las naciones a su alrededor y a ellas hay que comprarles los esclavos. Y pasados unos cientos de años resulta que la esclavitud es inmoral y la Iglesia nos dice que la esclavitud es inmoral. Y lo es, sin duda. Pero no lo sabemos por la Iglesia ni porque Dios nos haya informado que había un cambio de señal, sino por la evolución que ha vivido la sociedad humana, por el avance de nuestro pensamiento, de nuestra ciencia, que nos ha permitido rechazar la idea de que otros sean inferiores a nosotros y puedan ser nuestra propiedad, o nosotros podamos ser propiedad de otros. Pero no estamos siendo contrarios a Dios entonces a luchar contra la esclavitud si el Levítico dice lo que dice. A diferencia de esa idea de que Dios establece reglas morales y creer en Él hace que seamos morales, resulta mucho más razonable reconocer que la moral tiene como su origen la convivencia de los seres humanos,
unos primates profundamente sociales, donde los grupos humanos se van dando reglas de acuerdo a la situación de sus recursos, su entorno, los enemigos o aliados que pueda tener, asuntos de salud o de creencias sobrenaturales tan imaginarias como todas las demás. Esto es tabú, Dios no quiere que hagas eso. De amenazas, de depredadores, de desastres naturales, de las estaciones del año y su crudeza o suavidad. En fin, una moral así se entiende que avance y progrese como avanzan y progresan todos los demás aspectos de la vida humana, con el conocimiento y la ampliación de nuestro horizonte conceptual, de nuestra comprensión de lo que nos rodea, con los datos de la ciencia y el uso de la razón. Esta es una moral mucho más sólida que, si bien no puede prometer la vida eterna ni amenazar con las llamas brutales del infierno para siempre, sí intenta mejorar la convivencia de este pequeño primate social que somos, más que satisfacer los caprichos de un Dios inventado en un pasado que era muy distinto al presente, y basta leer sus libros sagrados, todos, para darnos cuenta. Los motivos para creer en el Dios cristiano y en todos los dioses son endebles. Quizá lo parecían menos en otros tiempos, cuando la ignorancia y el miedo eran motores mucho más poderosos de la acción humana. Quizás por eso algunos promueven la ignorancia y el miedo para fortalecer a sus propias iglesias. Y quizás por eso algunos fomentan la ignorancia y el miedo como forma de engrandecer a su iglesia, a su religión y a sus creencias. Nos dicen finalmente que, todas las religiones tienen alguna buena enseñanza. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una buena enseñanza, pero ¿proviene de Dios? ¿No es más lógico pensar que la enseñanza proviene de la mejor faceta del ser humano que la dijo, que la propuso, que proceda de su pensamiento, de sus emociones, de su bondad intrínseca, de su inteligencia, de su agudeza? Mientras no se pueda probar que esa enseñanza proviene de Dios, lo razonable es atribuírsela al ser humano que la generó y a su entorno, como todo lo bueno y todo lo malo de las religiones. Es difícil, muy difícil, romper con un hábito de toda la vida como es la creencia en dioses y religiones. Es peor que intentar dejar una sustancia adictiva, porque para dejar de consumir una droga o tabaco o alcohol, tenemos por todos lados apoyos y experiencias clínicas, centros, ONGs, artículos médicos, grupos de apoyo, etcétera, etcétera. Pero en cuanto alguien quiere dejar la religión, en vez de apoyo encuentra a multitud de personas, amigos, familiares, conocidos, sacerdotes, que lo animan a seguir enganchado en una creencia sin bases. Una verdadera pena. Si usted tiene otras razones para creer en Dios, aparte de las que hemos enumerado aquí, lo invito a que las anote en los comentarios de este vídeo durante los próximos días, nada más, y la próxima semana les dedicaremos un segundo episodio. Porque mire, por difícil que sea, por desafiante que sea, y sin duda lo es, recuerde que nunca es tarde para dejar un hábito malsano. Nunca es tarde para pasarse al lado de la razón, dejando atrás la irracionalidad que finalmente le inculcaron desde niño sin enseñarlo a cuestionarla. ¿No cree usted?